Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a hablar de una posible nueva cláusula que estaría en ese nuevo acuerdo que ya sabéis que puede existir entre Shakira y su ex, Gerard Piqué. Os he hecho un vídeo anterior en el que hablamos un poquito más sobre ese tema porque parece que están cambiando todo ese acuerdo de principio a fin. Ya sabéis, ese acuerdo que tardaron muchas horas en firmar en Barcelona hace más de un año, y ahora ha salido a la luz otra posible nueva cláusula, que en este caso no sería Shakira para que Clara Chía no pudiera estar con Milán y Sasha, sino que parece ser que es una nueva cláusula que habría impuesto Gerard Piqué a Shakira en algo parecido a lo que os acabo de decir, que parece, según apuntan algunos medios, que Gerard Piqué le estaría prohibiendo a Shakira que Milán y Sasha pues no pudieran estar con los novios, imagino que futuros novios, porque ya sabemos que no hay nada confirmado con todas esas supuestas relaciones que no hacen más que sacarle a Shakira. Ya sabéis bien de todos los que os estoy hablando, porque la verdad es que la lista es bastante larga. Pues bien, vamos a hablar a través de este medio digital. Ya sabéis que, bueno, muchos dicen que es prensa pagada por Gerard Piqué. Yo no voy a decir si esto es así o si no, porque ya sabéis que si yo no veo las cosas con mis propios ojos, pues no me las creo. Pero vamos a hablar a través de, como os he dicho, este medio digital que es el nacional.cat, porque nos dan esta noticia. Vamos a ver qué podría haber de cierto. Ya sabéis que vosotros me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios, a ver vosotros lo que pensáis, si esto puede ser verdad. Si no, yo, como siempre, os daré las mías reaccionando al artículo, en el que, como veis en el título, dicen Gerard Piqué prohíbe a Milán y Sasha estar con los novios de Shakira. Ya sabemos que Shakira no tiene ningún novio en la actualidad. Como os he dicho, estaríamos hablando de posibles futuros novios, porque Shakira, tarde más o tarde menos, seguramente volverá a creer en el amor, se volverá a enamorar, a pesar de lo mal que lo ha pasado, ya sabemos, con su ex, pero seguramente volverá a tener algún novio. Claro, no sé si en esto hay alguna fecha, algún tiempo límite. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen y a ver qué hay en esta noticia. A pesar de que hace más de un año que Gerard y Shakira rompieron su relación y de que hace casi 9 meses que cerraron ese acuerdo de separación, ya sabemos que duró unas 13 horas aproximadamente, que fue como la historia interminable porque no había manera de que llegaran a acuerdos, siguen saliendo informaciones a la luz sobre aquella separación. Parece que todavía quedan entresijos que exprimir y sigue generando ríos de tinta. La verdad es que, como digo yo, muchas veces tenemos noticias de ellos cada 5 minutos, ya sea por un lado, por otro, en común, separados, bueno, ya lo digo siempre, que tenemos noticias de todo tipo y sobre estos acuerdos más todavía. Siguen diciendo que en los últimos días Piqué ha disfrutado de la compañía de sus hijos antes de que estos pongan rumbo a Miami de nuevo. Ya sabemos que ya están allí con su madre nuevamente, que de hecho hemos visto unas imágenes en las que están disfrutando en una moto de agua, que os tengo que decir que a Shakira no le ha sentado nada bien que estuvieran haciéndole fotos, porque además en esas imágenes se le ve como ella misma ha visto a la prensa y no está nada cómoda. No sé si habréis visto esas imágenes, imagino que sí, pero bueno, os las voy a dejar por aquí para que las veáis. Seguimos con el artículo. Siguen diciendo donde pronto empiezan el nuevo curso escolar, que está a punto de empezar. Ya sabemos que en Florida, Miami, pues hay diferentes días en los que empiezan. Sé que en algunos colegios ya han comenzado, pero parece ser que ellos todavía no, así que deben estar a puntito de hacerlo. Según varias informaciones, el exfutbolista estuvo unos días con sus hijos en Londres de vacaciones, aunque también han estado en Barcelona. Esos días en Londres es porque él tuvo que ir allí a hacer una especie de partido benéfico e incluso pues lo han tachado de que fue ahí solo a intentar llevarse jugadores para su Kings League. Luego han estado también en Barcelona, imagino que bueno, pues los habrá llevado también con sus padres, la que ha sido la ciudad de los pequeños, Barcelona, desde que nacieron y donde todavía tienen muchas amistades. Sí que es verdad que también se les ha visto, no estos días, pero sí en ocasiones anteriores, visitando a esos amigos suyos que tenían en el colegio.
Apuntan a una cláusula que prohíbe a Milan y Sasha pasar tiempo con las parejas de sus padres, algo que hemos hablado en más de una ocasión, que unos dicen que hay cláusula, otros dicen que no. Yo, como no lo he visto, no lo puedo decir, pero como algunos apuntan, habría una cláusula que Shakira le dice a Gerard Piqué que no quiere que se junte su novia con sus hijos, algo que parece ser que no sería solo esa cláusula que Shakira le ha pedido a su ex, sino que parece ser que su ex también se lo ha pedido a ella, o sea que sería la misma cláusula para los dos. Dicen, un tiempo el que pasa con sus hijos en el que Piqué no ha estado ni un solo momento con Clara Chía, su pareja sentimental desde que rompió con Shakira. Bueno, su pareja sentimental desde antes de romper con Shakira, esto hay que aclararlo. De hecho, Clara no ha estado en ningún momento en esos encuentros que Gerard ha mantenido con sus hijos, ni en Miami ni en Barcelona. A principios de verano, por ejemplo, se casó el hermano de Piqué, ya sabemos, el hermano pequeño, en una boda en la que estaban invitados sus hijos y también estaba invitada Clara Chía, que finalmente ya sabemos que solo acudió ella. Hemos hablado mucho sobre eso. Yo lo que no sé es si hubieran ido los hijos, Clara hubiera ido, como se dice en algunos medios, se iban a sentar en mesas diferentes en el caso de que Milan y Sasha hubieran ido a esa boda, pero bueno, como al final no ha sucedido así, pues no sabemos si ella hubiera estado en esa boda o no. Del mismo modo que ahora la joven catalana no ha estado mientras han estado los pequeños en estas últimas vacaciones, que ya sabemos que han estado en Londres y parece ser que en Barcelona, aunque sí que es verdad que no hay imágenes de ellos en ningún sitio, solo en Londres, bueno, alguna imagen bajando del coche y poco más. Algo que según un medio digital, concretamente el Cierre Digital, dice que no es casualidad, que de hecho Milan y Sasha tampoco pasarán tiempo con Shakira cuando ella esté con alguno de sus ligues. Bueno, ya sabemos que le sacan novios con cualquier hombre que lleve al lado. Esto es porque según este medio digital, concretamente el Cierre Digital, dice en sus líneas: en el acuerdo de separación de ambos habría una cláusula que impediría o cuanto menos limitaría que sus hijos pudieran estar en compañía de las nuevas parejas de los padres. O sea, como os he dicho yo, que no es una supuesta cláusula que Shakira le ha impuesto a su ex, sino que parece que los dos se lo han impuesto mutuamente. Pero es algo que muchos han negado, yo incluida. Yo lo he dicho en más de una ocasión porque han sido muchos los que han dicho, en especial el abogado de Gerard Piqué, que salió diciendo que esa cláusula no existía. Pero yo empiezo a pensar que sí que existe y que posiblemente, como bien dice en este artículo, sea algo de los dos, no solo de Shakira. Dicen que niegan que exista esta cláusula y ahora os voy a decir pues quién lo dice y como no, pues las mamarachis que en su día dijeron que esto no era así y luego salió el abogado también diciendo que esto no era así, que no existía esta cláusula. Pero claro, que alguien me explique a mí cómo puede ser que Gerard Piqué lleve más de un año con su novia, con Clara Chía, y que no conozca a sus hijos. Ya sabéis que Lorena Vázquez, otra de las mamarachis, dicen que esto no sucede porque es el propio Gerard Piqué el que no quiere que sus hijos estén con su novia, algo que yo pues no llego a entender, lo veo un poco humillante para Clara Chía. Pero bueno, ya sabemos que esta chica pues se deja hacer por su novio todo lo que le deje. Dice, cabe decir en este sentido que las mamarachis han negado esta información anteriormente, como os he dicho. Según Laura Fa y Lorena Vázquez, no existe dicha cláusula y que si Milan y Sasha no comparten tiempo con Clara es única y exclusivamente por decisión de Piqué, como os acabo de decir. El catalán, según las periodistas, las mamarachis, no quiere forzar las cosas con los pequeños ni generar confusiones o conflictos con Shakira. Asimismo, veremos si la cantante comparte tiempo con sus hijos en caso de consolidar alguna relación próximamente. Como siempre digo yo, las cosas se saben si son verdad o son mentira con el tiempo, con el pasar del tiempo. Entonces, si dentro de poco pues vemos que realmente Shakira rehace su vida y que Milan y Sasha no pasa tiempo con esa futura pareja, pues está claro que existiría esa cláusula por parte de los dos, que seguro que si Shakira empieza una relación con alguien, al principio de todo no le va a presentar a sus hijos, eso está clarísimo. Yo, o por lo menos lo tengo bastante claro, que esto tiene que suceder así porque es como lo suele hacer la gran mayoría de la gente. Dicen, ¿y si será
tan condescendiente como Piqué, claro, ahora lo ponen de bueno, o directamente hará lo que le dé la gana como ha hecho hasta ahora. Bueno, ya sabéis que este medio digital pues ataca bastante a Shakira, depende quién escriba el artículo, dice, implicando a los pequeños en uno de los temas que ha publicado hablando de su ruptura con Gerard Piqué. Vamos, dando a entender que como ha cantado esa canción de Acróstico, que a todos nos ha encantado, en el que, bueno, pues hay alguna pullita, aunque algunos me decís que no, al padre, pues dan a entender de que si ella empieza una relación con alguien, les va a presentar a sus hijos, vamos, al día siguiente, que ya os acabo de decir yo que lo dudo mucho, porque para Shakira lo primero son sus hijos y dudo que hiciera algo así, pero bueno, ya sabemos que para los haters de Shakira, pues cualquier cosita que puedan utilizar en su contra, pues allá que van, como es este último comentario, que el artículo iba muy bien hasta llegar ahí. Pero bueno, en fin, cada uno ya sabéis que tienen sus propias opiniones, como yo digo siempre, todo con respeto, pues es lícito, vosotros me podéis dejar las vuestras, yo ya os he ido dejando las mías a medida que reaccionábamos al artículo, ya sabéis, todo en comentarios, si os ha gustado el vídeo, que lógicamente espero que sí, le dais un me gusta y nos vemos en el próximo.